En la siguiente videoexposición tendremos el tema de EXTJS, Biblioteca de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web. El tema será desarrollado por los estudiantes de quinto año Johnny Alexander Bonilla Castellón, Pedro Chávez Chávez, Christopher Reyes Caballero y quien les habla, Kathleen Tellería. Esperamos sea de su agrado. Como una breve introducción sobre nuestro tema, vamos a hablar un poco sobre la evolución de la web. Ahora esta es una herramienta muy importante, tanto las empresas la utilizan como estrategias muy fundamentales. No solo las grandes empresas ahora podemos ver desde las microempresas, las medianas empresas que promocionan su producto. Podemos comenzar que la web ha cambiado grandemente. Es mucho más fácil para los usuarios, mucho más amigable para los usuarios. También podemos hacer que es mucho más llamativa, tanto en las ventanas, las interfaces, en los botones, en los colores. Se puede ser más accesible, ya no es tan monótona como antes, y no es tan difícil el acceso como antes. Podemos ver que grandes instrumentos, grandes herramientas que ofrece la web, como los que son los correos, como los que son las páginas sociales, que sirven bastante para comunicaciones o para planes de negocio entre las mismas empresas. Podemos ver grandemente los desarrollos que se da cada día, más en esta época tecnológica, que es la era informática. En primera instancia podemos hablar los frameworks. Los frameworks se multiplican. Podemos hablar que los frameworks son para aplicaciones web diseñadas para apoyar el desarrollo de sitios web dinámicos. Hay grandemente que tiene que ser dinámico esto para que sea más llamativo para los usuarios que navegan en esta misma. No tiene que ser tan estática. Podemos decir que son para aplicaciones web y para servicios. Este tipo de frameworks se intentan desviar el exceso de carga de código asociado con actividades comunes y usadas en el desarrollo web, pero a la misma vez podemos ver que tiene ventajas y desventajas, y a la misma vez en esto puede ocasionar problemas. Por ejemplo, los frameworks están optimizados para el genérico, es por eso que funcionan para muchas. Sin embargo, podemos afirmar que a medida que estos sitios crecen, necesitan soluciones específicas, no genéricas como se están dando actualmente. Por ejemplo, muchos frameworks proporcionan bibliotecas para acceder a bases de datos, estructuras para plantillas, para gestiones de sesiones, y con frecuencia facilitan la reutilización de códigos, que es una de las ventajas de esto. Códigos reutilizables, como se menciona en la diapositiva. También facilitan las tareas más comunes, ofrecen animaciones, efectos de movimiento, formas dinámicas, no requieren recargar las páginas, se completan, se comunican por protocolos y estándares, pero a la misma vez también podemos ver muchos problemas también, como librerías poco interoperables entre sí. Los APIs son muy complejos y diferentes, y algunas librerías tienen poco soporte y no se sabe si sobrevivirán en el futuro de poca homogeneización. Como un resumen podemos hablar que la web va desarrollando, y a la misma vez los frameworks son para códigos reutilizables, pero soluciones específicas, no genéricas, como cada página, cada sitio web es diferente, no son lo mismo. Como lo siguiente va a hablar nuestro compañero Pedro sobre lo que son los JavaScript. Lo dejamos a continuación con él. Bueno, vamos a hablar sobre la extensión JavaScript. JavaScript es un nuevo framework de JavaScript basado originalmente en Vue, pero que actualmente es independiente del framework que se utilice. Incluso puede usarse sin framework. Ofrece una gran cantidad de UI para crear interfaces de usuario complejas. Está disponible en http://www.extensionjavascript.com. La extensión JavaScript, podemos mencionar un concepto importante para iniciar, que es una biblioteca
de JavaScript para el desarrollo de aplicaciones web interactivas usando tecnologías como Hack, HTML y DOM. ¿Qué incluye la extensión JavaScript? Componentes de GUI de alto performance o personalizables, modelo de componentes extensibles, un API fácil de usar, licencia open source y comerciales. Bueno, podemos hablar de las funcionalidades de las extensiones de JavaScript. Lo primero es contar con un framework que esté disponible en el sitio oficial de Essential y tener conocimiento sobre los términos de uso descritos en su licencia. Se recomienda el uso del navegador de web Firefox en conjugación con su extensión Firebug, la cual permite la inspección del código de JavaScript y otros elementos del DOM. En Firebug cuenta con un conjunto de componentes para incluir dentro de una aplicación web, como que presentamos en el presente diapositiva. Estos componentes pueden ser cuadros, áreas de textos, campos para fechas, campos numéricos, campos, room, árbol de datos, barras de herramientas, pestañas, paneles divisibles en secciones y varios de estos componentes están dotados de comunicación con el servidor usando hacks. También contienen numerosas funcionalidades que permiten interactividad con las páginas de HTML, como cuadros de diálogo, quick tips para mostrar mensajes de validación e información sobre campos individuales. Bueno, podemos mencionar también, como ya lo habíamos dicho, los navegadores compatibles para JavaScript, que este tipo de extensiones soporta a todos los navegadores. Entre los más importantes podemos mencionar el Firefox, que es el recomendado, Safari, Chrome, 3+, Opera, Internet Explorer. Aparte de esto podemos mencionar las librerías importantes. Entre las más importantes está la extensión all.css, que contiene todos los estilos para visualizar correctamente los componentes. La extensión base.js contiene lo que se necesita, la extensión para su correcto funcionamiento de todos los componentes. Además de otras más importantes, tenemos la extensión all.js, contiene todos los componentes y características disponibles en la extensión JavaScript. Yo voy a hablarles un poco sobre las ventajas y desventajas de la extensión JavaScript. Este es un motor que permite crear aplicaciones ricas en Internet. Una de las grandes ventajas que utiliza EXTJS es que nos permite crear aplicaciones ricas en componentes, similar a los layouts que nos provee JavaSwing. También es posible ejecutar estas aplicaciones desde cualquier navegador, ya sea Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla o cualquier otro que sea nuestra preferencia. Además, la ventana flotante que posee EXTJS es excelente por la forma en la que funciona. Al moverla o redimensionarla, solo se dibujan los bordes haciendo que el movimiento sea fluido, lo cual le da una ventaja tremenda frente a cualquier otra aplicación. Usar un motor de este tipo también permite tener ventajas como un balance entre el cliente y servidor. La carga de procesamiento se distribuye, permitiendo que el servidor, al tener menos carga, pueda manejar más clientes al mismo tiempo. Otra de las ventajas es que provee comunicación asíncrona. En este tipo de aplicación, el motor de render puede comunicarse con el servidor sin necesidad de estar sujeta a un clic o una acción del usuario, dándole la libertad de cargar información sin que el cliente se dé cuenta. Otra ventaja muy importante es la eficiencia de la red, donde el tráfico de la red puede disminuir al permitir que la aplicación elija qué información desea transmitir al servidor y qué información desea transmitir el servidor a la aplicación. Sin embargo, la aplicación que haga uso de la precarga de datos puede que revierta este beneficio por el incremento de tráfico. Por otra parte, existe un factor que hay que tomar muy en cuenta y nace del hecho de que ser una librería de JavaScript independiente de cualquier tecnología del lado del servidor. No existe una forma fácil de realizar blending entre los componentes visuales con el respectivo modelo, lo cual genera que el programador tenga que escribir más código para validar y enlazarlos por nivel. Es difícil hacer que el servidor haga push de información desde el servidor web hacia el navegador, haciendo que el cliente tenga que constantemente hacer pooling para obtener datos actualizados del servidor. La falta de un diseñador gráfico limita la difusión de la aplicación al no proveer una forma fácil y rápida de desarrollar en él.
Otro problema grave del Layout Manager es que si usas código personalizado dentro de un componente, como por ejemplo un iframe, entonces se hace complicado lograr que se redimensione junto con el layout, pues cae fuera de su control. Sin embargo, hay formas de lograrlo mediante código. Ahora a continuación veremos las versiones de la extensión JavaScript. Como podemos observar, se han realizado demasiadas versiones sobre esta extensión para realizar un mejoramiento en su uso y que sea de mucho más beneficio para el usuario. En la primera extensión, fue realizada el 1 de agosto del 2007, solamente puede ejecutarse como una aplicación independiente. La segunda versión tuvo 3 componentes más. En la primera ofrecía interfaces y elementos similares a las aplicaciones de escritorio. No tiene versiones compatibles con la anterior. La segunda versión principalmente arreglaba varios errores detectados en la versión 2.0. Luego en la siguiente solamente se hacían como soporte. En la tercera versión mejoraba la consistencia y el manejo de memoria que las primeras versiones de esta extensión. Mejoraba en el desempeño, en la optimización de layouts y en los componentes con el preview. Añadía elementos como slider tip, slider fill, mejoraba el desempeño en box layout, en anchor layout y en column layout. Luego en la siguiente mejoraba los elementos de pivot grid, action column y nuevos componentes para el manejo de calendarios. La última versión, que es la más mejorada, fue desarrollada en este año, el 26 de abril, donde incluye una refactorización de todo el framework, entre lo que cabe destacar una nueva estructura de clases y carga dinámica de objetos, paquete de datos, nuevos gráficos y texto. Como había dicho anteriormente, esta extensión soporta todos los navegadores de web, desde el Internet Explorer, el Firefox, el Safari, el Chrome y Opera. Esto siempre para el beneficio del usuario, donde él pueda realizar sus aplicaciones y correrlas en el navegador de su preferencia. A continuación veremos unos ejemplos sobre los componentes que poseen esta extensión. Aquí es un ejemplo de las barras, un gráfico de barras que puede ser realizado bajo estos componentes en esta extensión. Un ejemplo de todos los botones que pueden ser diseñados para cualquier aplicación que nosotros necesitemos, en distintos tamaños, en distintos iconos y en distintos tipos de menú, donde podemos hacer un menú con distintos ítems, distintos iconos, un número de variedades que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Luego tenemos barras de herramientas con menús. Estas son muy útiles para cualquier aplicación que nosotros deseemos ejecutar. Simplemente se realiza mediante código y será explicado posteriormente para poder utilizar todos estos beneficios en nuestras aplicaciones. También tenemos formularios creados con esta extensión en todos los componentes que se habían explicado anteriormente. Pueden ser GIF, pueden ser tablas, pueden ser sliders. Todo lo que a nosotros se nos ocurra puede ser ejecutado mediante esta extensión. Como podemos observar, esta es una aplicación bastante compleja donde pueden existir distintas variedades de la misma. Puede ser una ventana de grid, una tabla, otro tipo de ventana en donde podemos observar un árbol. Todas estas aplicaciones pueden ser realizadas mediante los componentes que nos proveen esta extensión. También tenemos lo que es un blog de notas y el estado del sistema. Como podemos observar, en este estado nos muestra distintas gráficas que también pueden ser diseñadas mediante esta extensión. A continuación, el compañero Christopher explicando unos cuantos ejemplos de los códigos que son utilizados mediante esta extensión JavaScript. Luego de haber visto unos ejemplos y antes de comenzar a explicar cómo se construye el código JavaScript, tenemos que tomar en cuenta algunas consideraciones. Uno de los elementos más importantes al trabajar con JavaScript es el orden en que se deben ser incluidas las librerías para evitar problemas. Hay aquí un fragmento de código HTML que ilustra el orden en que deben ser agregadas. No olvidar agregar la hoja de estilo, ya que contiene todos los estilos para visualizar correctamente los elementos. Como podemos ver en la parte sombreada,
Se agrega la hoja de estilos, la cual es la ext-al.css. Luego se agregan las diferentes librerías, como son la ext-base.js, la librería ext-al.js y la librería ext-lan-s.js, que son librerías para inicializar los componentes. Por lo general, al iniciar el JavaScript se aprecia una estructura común, ya que sobre esta se construirán todos los componentes. Como podemos apreciar en la pequeña fracción de código, se utiliza la extensión onReady para inicializar los componentes en el momento adecuado, y se utiliza la extensión blankImageURL para darle una orientación a cada componente o a cada elemento que se va agregando al JavaScript. Otro elemento importante son las funciones. La función onReady es una función que se usa para inicializar los componentes justo cuando el DOM ya ha sido cargado. El DOM es un objeto que se utiliza para identificar documentos dentro del JavaScript. Esto libera al programador de tener que implementar los eventos previos a la carga del DOM. La extensión blankImageURL, que como hemos dicho anteriormente, es una propiedad que guarda una ubicación de la imagen base para renderizar los componentes del UI. Si no se especifica, estos componentes de la interfaz de usuario tendrán comportamientos impredecibles. La extensión QuickTipsInit inicializa los QuickTips de algunos componentes como GridPanel, ComboBox, Toolbar, entre otros. El RenderTo recibe un elemento DOM o el ID de una capa para renderizar el componente dentro de este elemento. Por lo general, para especificar que se va a usar el body del documento, se usa el getBody. El ID y name se usan para identificar el componente de manera que pueda accederse a él posteriormente. Si no se especifica, JavaScript le asignará un ID y un name automático. Por eso es aconsejable darle un ID y un name apropiado. Para acceder al componente se usa el método getCMP y entre paréntesis el ID del componente. La IO especifica el diseño del componente. Si no se especifica esta propiedad, JavaScript establecerá un auto por defecto. El IO determina la posición de los elementos hijos dentro del componente. Así, por ejemplo, un IO establecido a form hará que todos los elementos hijos del contenedor aparezcan uno debajo del otro. Si por el contrario establecemos el IO a column, los elementos hijos del contenedor aparecerán en columnas. Width y height establecen el alto y el ancho del componente. Si no se establecen estas propiedades, JavaScript tomará los anchos y los altos de los elementos hijos para calcular cuán alto y ancho debe ser el contenedor. Si se quiere que el ancho y el alto se ajusten al espacio disponible en su lugar, se usan las propiedades true y auto-height-true. Título. Establece el título del componente. Si se omite, el componente se dibuja sin la barra superior donde aparece el título. Frame. Establece si el componente llevará un borde exterior de un píxel. Si se omite, el valor por defecto es false. HTML permite agregar un fragmento de código HTML al cuerpo del componente. Si se omite, no se incluye nada dentro del cuerpo del componente. Movible y redimensionable. Establecen las funcionalidades de arrastrar y redimensionar. Al posicionarse sobre la parte superior del componente, el puntero cambiará al puntero de arrastre. De igual forma, si se posicionan el puntero sobre los bordes del componente, este cambiará el puntero a reajustar adecuado. Por defecto, estas propiedades están establecidas en false. Xtype es una novedosa propiedad para abreviar la creación de componentes. Esto le facilita la tarea al desarrollador porque no es necesario instanciar mediante la síntesis new cada componente que se necesita ser creado. En su lugar se puede abreviar el tipo de elemento a crear usando esta propiedad. El ancho permite determinar la forma en que el elemento se ancla al contenedor cuando éste cambia de tamaño. En este caso, los componentes hijos ajustarán el largo de un 60% del largo del contenedor. La función alloBlank. Esta propiedad establece si el campo puede estar o no vacío. Por defecto, esta propiedad está establecida en false. Cuando se establece true y el campo queda vacío, se muestra resaltado en rojo con un pequeño tooltip que advierte que este campo es obligatorio. VType recibe un manejador de validación de campo. JavaScript tiene unas reglas de validación por defecto que son email, URL, alpha y alphanum. Es posible que también se puedan crear nuestras propias reglas de validación. Si se omite esta propiedad, no se aplicará ningún tipo de validación al campo. A continuación exploraremos el código necesario para construir el contenedor que vemos en pantalla, el cual posee un cuadro de texto para el correo, 2 cuadros de texto tipo fecha para el rango de fecha, 3 cuadros de texto numérico para el teléfono, 2 cuadros de texto numérico para el tiempo de trabajo y 3 cuadros o 3 textos para el nombre completo, el cual que indica el género de la persona es un combo box. Este también posee 3 botones: cargar, guardar y reiniciar, que pues reinicia todos los datos que fueron introducidos dentro del contenedor. Ahora, explorando un poco el código,
podemos observar la estructura básica de una página HTML, donde ponemos el título de la página y todo aquello que ya sabemos. Pero sí teniendo en cuenta de que se agregan todas las librerías, como habíamos explicado anteriormente, antes de poder inicializar cualquier componente de JavaScript. Cabe recalcar que las librerías de estilo tienen que haber sido creadas anteriormente según las necesidades de la página que se vayan a ocupar. Luego de haber explicado esto, pues iniciamos el JavaScript. Dentro del JavaScript mandamos a requerir todas aquellas librerías o aquellas extensiones que necesitamos usar más adelante en la creación del código. Inicializamos con la función onReady, pues que ya la hemos explicado anteriormente, que es para inicializar los componentes. Inicializamos los quicktips con la función init, y pues designamos todos aquellos componentes que vamos a ir creando dentro del contenedor. En primera instancia se hace un modelo que contenga todos aquellos elementos que van a ser creados dentro del contenedor, con la ventaja de que este modelo permite mandar a llamar todos los datos que están introducidos en los cuadros de texto, o mandar a mostrar todos aquellos datos que se quiera o que se tenga guardado previamente. Este modelo será utilizado más adelante al momento de que presionemos el botón grabar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir el panel principal. Entonces lo hacemos a través de esta instancia, declarando las variables, en este caso form, que sería el panel, y pues creándola como un panel, que sería el principal que contendría todos los demás. Esto lo vamos a colocar o a renderizar dentro del cuerpo 2. El cuerpo 2 es una división dentro de una tabla que está creada en el código HTML de la página, del cual pues le asignamos el título contenedor y la función AutoHateTrue, y pues le asignamos algunas características básicas como el ancho, que tanto va a estar sujeta al body, y pues algunas por default que serían el anclaje 100% del largo del contenedor y el largo después de la etiqueta. Como este es un contenedor principal, hay que asignarle qué ítems posee ese contenedor. Pues en primera instancia contiene el elemento del correo, que sería un text field de nombre email y de etiqueta correo, el cual va a estar validado para que solo se pueda introducir texto en formato de correo, y tampoco va a permitir que se deje en blanco. Bueno, siguiendo los ítems, pues vamos a agregar otro contenedor para rango de fechas, que sería un contenedor de fields o un contenedor de textos. Le asignamos la etiqueta, que sería el rango de fechas, asignamos los errores, que se pueda introducir errores o que pueda notificar algún error, el mensaje de error que sea sobre el mismo, y el IO que sea hbox. Y algunas características por default, como el flex y el high level, que son pues características que hacen que este no tenga el borde que tiene un contenedor. Y dentro de este contenedor tendríamos que añadir lo que son la fecha de inicio y la fecha de final, como ya hemos visto anteriormente. Entonces agregamos dos elementos de tipo datefield, que es el elemento que permite desplegar un calendario para seleccionar una fecha. Le asignamos el primero al nombre de start date y la etiqueta inicio con sus márgenes y que no se pueda dejar vacío. Y le asignamos el siguiente, pues que es de tipo textfield con el nombre end date y que con la etiqueta fin, que tampoco se puede dejar vacío, y sus márgenes, con todos sus márgenes. Luego de haber terminado con ese contenedor de rango de fecha, pasamos al contenedor detalles, en donde se inicializarán los nombres, el teléfono de la persona. Entonces lo asignamos como un field set, que es un detalles o mostrador de campos, de componentes, como un pequeño container, podríamos decirlo así, con el título detalle y algunas características por default, por ejemplo, a qué distancia o qué tanta proporción del contenedor principal podrá estar anclado el tipo de layout, y pues los márgenes definidos para este mismo. Y dentro de este mismo field set o pequeño contenedor también se tienen que agregar algunos ítems o algunos elementos, como son el field container para teléfono, el cual incluye tres campos de texto de número. Entonces definimos el pequeño contenedor para teléfono con sus características por default, y a ese mismo le agregamos el ítems. Los ítems pues son tres campos de texto para introducir los números. Entonces le agregamos el primero con su nombre, con su etiqueta y con su distancia o lo ancho, y que no se puedan dejar en blanco.
Ese es el primero, le agregamos el segundo para para la primera serie de los números, ya que la primera vez que lo agregamos acá, pues era para el código postal. Aquí le agregamos para la primera serie de números, perdón, y aquí la segunda serie de números. Luego de haber terminado con ese ítem dentro de ese contenedor teléfono, pasamos al siguiente contenedor, que sería tiempo de trabajo. Aquí en el tiempo de trabajo agregamos dos number field, que son cuadros de texto que permiten introducir únicamente números, haciéndonos más fácil al momento de validar. Entonces, agregamos el contenedor, le agregamos su etiqueta y pues le agregamos algunas características por default, y dentro de ese agregamos los ítems. Los ítems serían un cuadro o un number field para horas, en el cual solo puedan introducir números y que no se puede dejar en blanco. Y agregamos un contador de números, o sea que es como cuando tenemos un selector que podemos subir de 0 a 1, a 2, a 3, entonces se agrega de esta forma, un display field y de valores horas. Después agregamos los minutos, y de igual forma, un number file con su nombre número y que tampoco se puede dejar vacío, y pues le agregamos el displayed, que sería el contador de 0 a 1, a 2, igual para los minutos. A continuación pasamos a designar el contenedor de nombre completo, el cual tendría tres elementos: un combo box que indique el género de la persona, si es señor, señora o señorita, un cuadro de texto para el primer nombre y un cuadro de texto para el segundo nombre. Lo primero que tenemos que hacer es inicializar el contenedor de tipo field container, que es un contenedor de cuadros de texto, y le asignamos algunas características por default. Le asignamos la etiqueta, que es nombre completo, y pues algunas características como high level igual true. En lo que respecta a los ítems dentro de este contenedor, tenemos al primero, que es el combo box. El combo box se inicializa de esta forma, asignando el tipo de elemento como combo, el modo local, el valor señora, el valor por defecto. Le asignamos la característica trigger action all, for selection true, y pues el editable, que no se pueda cambiar, como false. Le asignamos la etiqueta, el nombre de este combo, y pues lo que queremos que se muestre en el combo antes de seleccionar cualquiera de los elementos mostrados. El valor pues de los campos se inicializa como value, que es una variable que más tarde se va a declarar, y pues el modo de consulta es local. Para poder nosotros grabar o asignarle a este combo los elementos que se muestran cuando uno lo selecciona, hay que declarar un store, el cual se declara de la siguiente forma: le asignamos la extensión store, y pues los campos dentro de este mismo store pues serían los siguientes, según el valor y según el nombre: el name y según los valores. Entonces el name sería Mr., sería señor, señora y señorita, y los values serían Mr., o sea señor, señora y señorita, para cada uno de los elementos dentro del combo box. Textbox, que sería el del nombre, el cual se inicializa de tipo textfield, con el nombre first name, con la etiqueta first, y pues que no se pueda dejar en blanco. Así igual asignamos el segundo campo de texto, que sería el del segundo nombre, que igual lo asignamos como un textfield, le asignamos el nombre last name y la etiqueta last, y que tampoco se puede dejar en blanco. Pues después de haber creado este contenedor y haber determinado sus ítems, tenemos que agregar los botones: un botón que sería cargar, uno que sería guardar y uno que sería reiniciar. Para crear los botones pues lo asignamos de esta forma: abrimos el espacio de botones y asignamos el texto del primer botón, que sería cargar. En este botón lo que se pretende lograr es que cuando uno presiona el botón se carguen elementos ya guardados o datos ya guardados dentro de cada uno de los elementos del contenedor establecido en la parte superior, o sea, en el contenedor padre. Para eso habíamos elaborado el modelo primeramente al momento de inicializar el código JavaScript. Entonces lo que hacemos en este modelo es: mandamos a sujetar o mandamos a crear, lógicamente al presionar el botón, mandamos a capturar el form o el contenedor, y pues le mandamos a cargar dentro de este mismo el modelo. Y pues el modelo le asignamos cada uno de los campos, cada uno de los elementos del modelo le asignamos su valor correspondiente, que representan el empleado. Y pues al final de esta instrucción, estos datos se van a cargar en cada uno de los contenedores que están introducidos en el modelo que hicimos al principio. Ese es el para el botón cargar.
Para el botón grabar, pues después de haber sido presionado, lo que se hace es que se crea una variable form para identificar el form y se valida cada uno de ellos. Si esto está validado, entonces a través de un pequeño form que captura todos esos valores, mandamos a mostrarlos a un campo de texto de alerta en el cual van a estar introducidos todos esos valores de tal forma de que lo podamos ver. Después de eso asignamos o designamos el botón reset, que lo que hace es que borra todos los componentes ya asignados anteriormente. Entonces lo único que se hace es que al momento, después de haber sido presionado, se captura el contenedor y a este mismo se le resetea todos los valores, que es una función que ayuda mucho o que ahorra mucho tiempo al momento de borrar o querer dejar en blanco todos los espacios que se han escrito. Luego, pues, después de haber asignado todos estos elementos al contenedor mayor y a sus contenedores hijos y todos los elementos de los contenedores hijos, pues se cierra el script y se sigue con el código HTML normal, en el cual pues se asignan los diferentes tipos de divisiones. Y cuanto podemos ver acá que hay una división de la tabla a la cual agregamos el ID cuerpo 2, que es el que el contenedor está sujeto, así como lo podemos ver en el código anterior del contenedor. Y pues finalizamos finalizamos la tabla y finalizamos el código HTML. Y pues luego de que guardamos estos cambios y le damos correr, pues tenemos la funcionalidad de ver el contenedor con todas las características que fuimos creando. Por ejemplo, cuando damos el botón cargar, se capturan los datos establecidos anteriormente y se cargan a cada uno de los campos de texto del botón, como lo podemos ver. Y pues después de haber sido creados, pues estos le damos a guardar, y lo que pasa es que esos mismos datos que están en todos los elementos dentro del contenedor se muestran en un pequeño cuadro de texto o un pequeño mensaje de texto que pues muestra todos aquellos datos que fueron introducidos. Y pues el reset, que lo que hace es que vuelve a cero todos los valores que habían sido introducidos, como podemos ver acá, siempre dejando por defecto el valor de la señora en el tipo de género de la persona. Bueno, eso ha sido un pequeño ejemplo de cómo utilizar el código y que una de las cosas que se pueden hacer al momento de utilizar JavaScript, que es una herramienta de muchas utilidades.